¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre un regaño y un consejo? Un regaño solamente te hace sentir mal y te muestra lo mal que has hecho. Pero un consejo, además de mostrarte tu error, procura y promueve en ti un cambio para ser mejor. El consejo generalmente viene de una persona que te ama y es valioso entre más te ame. Y también toma mayor valor ese consejo cuando la persona que lo da ha vivido en carne propia lo que te dice. Apocalipsis es justamente eso, un consejo de alguien que nos ama, Cristo Jesús, y tiene como propósito motivarnos a un cambio. Recuerda que hasta aquí hemos repasado que Jesús es el centro del Apocalipsis, y al presentarse se ve como un Jesús cercano en medio de las 7 iglesias, un Jesús que nos conoce, y por eso a cada iglesia le dijo: yo conozco tus obras. Pero ahora, después de que Jesús cierra su parte de plática con las iglesias, termina diciendo al final de todos los mensajes a las iglesias que si hay alguien que venza, Él le dará que se siente con Él en el trono. Lo que está diciendo Jesús es: yo ya pasé por tribulación, sufrimiento, muerte, he vencido, y ahora se va a presentar de una manera que generará ánimo, confianza, certeza y esperanza en el corazón de cada creyente. Quédate con nosotros para este precioso repaso de la lección. Gracias por acompañarnos. Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, a cada uno de los que mandan saludos a través de las redes sociales y a los que nos siguen. Un gusto estar en este repaso de la lección número 4, Digno es el Cordero. Y como es de costumbre, en nuestra mesa de diálogo, invitados especiales. Quiero empezar esta presentación con uno de nuestros miembros de iglesia, alguien que ya nos ha estado acompañando, hermano Félix Adiel Cortés. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pastor, un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa, una lección que nos da esperanza, una lección en todas las 13 que vamos a llevar en este trimestre, que nos hace sentir seguros de que Dios tiene control de todas las cosas. Claro que sí, y además importante entender esta parte del Apocalipsis para poder continuar entendiendo el resto, ¿verdad? Da el fundamento, da la base. Así es, bienvenido y gracias por acompañarnos. Y bueno, de casa, el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Es una lección muy importante, ya que lo que hemos visto hasta ahora, pues era un lenguaje literal tal vez, ¿verdad? Su parte simbólica y su parte profética, ¿verdad? Pero las 7 iglesias existían, las 7 ciudades existían. Ahora cambia el escenario. Ahora es el cielo. Ahora el Señor lleva a Juan a ver las cosas celestiales. Y lo primero que ve, pues, es quién es el único digno de recibir honra y gloria. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? ¿Quién es el único digno de recibir honra? Que es Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando Cristo es entronizado allá en el cielo? Interesante lección. Interesantísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, queremos compartir con ustedes nuestro bosquejo de este repaso, dividido en 3 partes como de costumbre. El primer tópico será escena celestial. El segundo, crisis celestial. Y por último, exaltación celestial. Vamos a repasar cada uno de estos tópicos y esperamos que sea de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, pero para que eso se logre es necesario que el Espíritu Santo nos dirija. Así que les invito, por favor, a que hagamos una oración. Cariñoso Dios, Padre eterno, te damos gracias por la vida y por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, y para ello necesitamos, Señor, la conducción del Espíritu Santo. Vamos a realizar el repaso de la lección número 4, pero no podemos hacerlo y no queremos hacerlo sin tu presencia. Ven, Señor, capacítanos, invístenos con tu justicia y con tu sabiduría, y permite que al estudiar esta lección nuestros corazones sean motivados a confiar y a depender más de ti, Señor. Bendice a cada uno de los que nos escuchan en donde quiera que estén en este mundo. Y por favor,
que al término de esta lección podamos sentir que tú has venido a guiarnos. Lo rogamos con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lección número 4, digno es el Cordero, y vamos a iniciar con la escena celestial. Aquí como que hace un cambio, un switcheo el apóstol Juan, ¿no? Sí, de hecho, Juan, después de que ve las 7 iglesias, cuando alza los ojos ve una puerta abierta y escucha la misma voz que le estuvo hablando al inicio, la voz de este ser impresionante, de una majestad terrible, que lo invita a que se acerque y que mire y que suba, ¿no? Pocos profetas tuvieron esa oportunidad. Ezequiel, Daniel tuvieron la oportunidad de ver Isaías, lo que Juan ahora ve, y Juan ahora le permite a Dios llegar y ver y contemplar, y lo que ve es algo impresionante. Dice que sube en el Espíritu y ve un trono en el cielo y uno sentado sobre él. Y el que estaba sentado en la apariencia presenta algunas piedras, pero estas piedras, las que presenta, son semejantes a las piedras que utilizaban las vestiduras en el santuario, del sumo sacerdote. Y alrededor del trono dice que había 24 ancianos. Y esos 24 ancianos estaban constantemente sentados delante de él y daban gloria. Esos 24 ancianos estaban vestidos de blanco, con cabezas de blanco, y sus cabezas eran de blanco también, con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono dice que salían relámpagos, truenos, voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas. Y también había 4 seres. Y es interesante aquí los 4 seres que se presentan. Uno que es semejante a un becerro, es semejante de un hombre, a un águila y un león. Y estos 4 seres constantemente estaban alabando el trono, a la gloria de Dios. Entonces lo que ve Juan es algo diferente, no acostumbrado. Tal vez las palabras de Juan simplemente tratan de explicar algo que no entiende con palabras propias ante algo que desconoce totalmente, pero queda sorprendido esa escena, ¿no? Y lo que va a continuación resolviéndose todavía lo deja más sorprendido. Claro. El momento en que Juan sube, porque se le dice sube aquí, y se le hace la aclaración, te mostraré las cosas que van a suceder después. Marca un momento decisivo en las visiones de Juan en Apocalipsis, y como dice, justamente ve algo impresionante. Pero de cierta forma, Pastor Abraham, ya había un profeta que antes había descrito algo semejante en el Antiguo Testamento a lo que Juan ve, y pareciera que utilizara algunas palabras tratando de hacer alusión allí en el Antiguo Testamento. Sí, pastor, podemos ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Ezequiel, por ejemplo, vio algo parecido, ¿no? Parecido en cuanto al aspecto del que está sentado en el trono. Y yo quisiera enfatizar eso. Hay alguien sentado en el trono. ¿Quién ocupa el trono? ¿No? El trono es símbolo de gobierno. Así es decir, el que está sentado ahí es el que gobierna todo el universo. ¿Sí? Y dice que además hay un arco iris encima de él. Eso quiere decir que el que está sentado gobierna y es fiel a todo lo que ha prometido, todo lo que ha dicho, todo lo que ha pronunciado, lo va a cumplir. Él es fiel, ¿no? Por eso es que en el capítulo 4, al que está sentado en el trono, se le da honra y gloria, ¿no? Y no es una escena, no es un acontecimiento único. Es decir, eso es lo que se ve constantemente en el cielo. Claro. ¿Sí? Dice Apocalipsis 4, versículo 8, dice, cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche decían sin cesar. Es decir, esa alabanza que se va a dar es constante, de día y de noche. ¿Sí? Están acostumbrados ya los seres celestiales a hacer eso. ¿Y qué decían? Santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. ¿Sí? Se nos dice que en el capítulo 4 y 5 hay 5 cantos. Este es el primero. Que los 4 seres vivientes le dan alabanza al que está sentado en el trono. Y en el versículo 10 se presenta el segundo canto.
Dice, y los 24 ancianos se postraron ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas ante el trono y exclaman, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas y existen. Así que el que está sentado en el trono es digno de recibir honra y gloria. ¿Por qué? Porque es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Y después vamos a aprender algo que simboliza quiénes son los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, ¿verdad? Y de eso vamos a entender que todo el universo le rinde honor y gloria al que está sentado en el trono, que rige y gobierna a todo el universo. Claro, y dentro de la descripción de ese trono y de quien está sentado en el trono, aparecen 2 características. En el capítulo 4, versículos 8 hasta el 11, menciona allí acerca de, y de manera especial en el 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Y en el capítulo 5, en el versículo 9, menciona ahora, digno eres de tomar el librito y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. El que está sentado en el trono es Dios, quien Exacto. crea y quien redime. Y ese trono está dándole el reconocimiento. Me llama la atención que cuando el conflicto cósmico inicia, lo que Satanás hace es poner en tela de juicio si es digno de ser adorado o no. Y al final de cuentas, aquí en el capítulo 4 lo que está diciendo es digno. Este es el digno. Ahora, mencionaba el pastor y también nos mencionaba Félix en el comentario pasado, 2 grupos particulares, ¿no? Los 24 ancianos y los seres, estos 4 seres extraños que aparecen allí. Podríamos empezar a trabajar un poquito y a desmenuzar quiénes son, por qué se mencionan, a qué hace alusión estos 2 grupos. Bueno, uno de los comentarios que se habla sobre estos 4 seres es que estos 4 seres, el águila es el que gobierna sobre los aires, ¿no? El becerro sobre la tierra, el león es como el rey de los animales, pero sobre todos ellos está el hombre. Esas son las interpretaciones que hacen algunos de los que estudian esta parte. Así es. Y haciendo alusión que Dios está sobre toda la creación. Dios, siendo el creador, está sobre toda la creación y abarca todo el universo. Y es importante y es relevante mencionar que Cristo, siendo el creador de las cosas, tiene el derecho, tiene la autoridad. Que la perdió a través, cuando Adán se la dio a Adán y Adán la perdió. Ajá. Pero por su sangre ahora es capaz de retomarla y ahora es quien nos representa. Pero me llama mucho más la atención los 24 ancianos. Ajá. Porque estos 24 ancianos es la primera vez que se presentan ante el trono. En las escenas donde se maneja el trono de Dios, es la primera vez que se presentan a 24 ancianos. Sí, porque los seres ya los había presentado antes Ezequiel, ¿no? Correcto, pero ahora los 24 ancianos se presentan por Son primera nuevos. vez, son nuevos. Y ha habido un poco de discusión sobre qué representaban estos 24 ancianos, si eran 2 veces las tribus de Israel o 2 veces los discípulos. Pero creo que tiene más referencia con respecto a los 24 órdenes de sacerdotes, ¿no? que estaban en el santuario en el Antiguo Testamento, que daban servicio. Y son 24 personas o 24 seres representativos que son redimidos por la sangre del Cordero. Y estos redimidos, pues, habla de unas personas que pecaron, que cayeron, pero ahora que son redimidos por la sangre del Cordero y están delante del trono de Dios. Entonces, muy probablemente estos 24 ancianos sean los que Dios rescató de cuando Dios asciende, Jesús asciende hacia el cielo, se lleva primicias. Y algunos estudios creen que son este grupo de ancianos, ¿no? Ahora, en este libro de Hans Larrondel hay algo que me gusta mucho lo que dice. A estos personajes se les da una posición y honor que se les niega a los ángeles más elevados. Aún a las criaturas vivientes, por su condición y honor, corresponden perfectamente a la promesa hecha precisamente un poquito antes en el Apocalipsis a los elegidos. Son seres que, después de haber sido el patito feo de la creación por el pecado, ahora Dios los coloca a una
posición elevada que incluso los ángeles no tienen. Ajá. Entonces nosotros, después de haber sido pecadores, ahora Dios nos da la oportunidad de que nuestros representantes estén delante del trono de Dios. Ya abordó el apóstol Juan símbolos, ¿no? Símbolos. Y estos, hablando de los 24 ancianos, pues, como bien lo mencionas, es un grupo nuevo. Pues las opiniones, ¿no? 12 discípulos, 12 tribus. Es un número que se aplica al pueblo de Dios. Y si es por ese lado, podríamos hablar de un número que representa a los redimidos, al pueblo de Dios. Por el otro lado, mencionabas las órdenes sacerdotales que se organizaban para el servicio en el templo. De igual manera, tiene que ver con la presencia de del hombre redimido ante el trono de Dios. Es decir, es un momento especial en donde hay adoración. Y bueno, los 4 seres, ya tomando la referencia de Ezequiel, el capítulo 1, versículo 26, allí lo describe claramente como querubines. Son seres celestiales, no es una representación humana. ¿Por qué más qué más podemos descubrir de estos símbolos y de esta escena celestial? Ya vimos el trono, el que está sentado, y estamos hablando de los demás seres que están alrededor. Sí, pastor. Hemos hablado de los seres, de los 4 seres vivientes que se mencionan ahí, especiales, y ya concluimos que son seres celestiales. Así es. ¿Sí? Son querubines y tienen ciertas características, tienen 6 alas, en una parte de otros tienen 4, ¿verdad? Pero son seres celestiales. Ajá. Y los 24 ancianos, ya se dijo que no son seres celestiales, ¿no? Se refiere a humanos. La palabra ancianos, que en la Biblia siempre se utiliza para seres humanos. Además están vestidos de túnicas blancas, que son las vestimentas del pueblo fiel de Dios. Y tienen coronas, ¿no? Y esas coronas están reservadas solamente para los santos que son victoriosos. Así que entonces, por esas situaciones deducimos que los 24 ancianos son humanos, Ajá, ajá. que ahora están allá en el cielo y ocupan lugares junto al Cordero, junto a Dios. Son 24 tronos que están ahí. Entonces, ¿qué representan ellos? Son personas simbólicas. ¿Qué simbolizan? La totalidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Todo el pueblo de Dios en su conjunto está representado en esos 24 ancianos. Y ya vemos que esos 24 ancianos le dedican honra y gloria al que está sentado en el trono. Dice el versículo 10 del capítulo 4, dice, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Pero el versículo 8 dice que los 4 seres vivientes también de día y de noche dicen sin cesar, santo, santo, santo. Es decir, el cielo, los seres celestiales, representados por los 4 seres vivientes, ajá, y los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios, a los seres humanos. Entonces el cielo y la tierra se unen en alabar al que está sentado en el trono. Una escena de alabanza, ¿verdad? Pero no tan solo es el único que recibe honra y gloria. Ajá. El que está sentado en el trono recibe honra porque es el creador de todas las cosas. Así. Pero en el capítulo 5, ¿verdad?, vemos a otro ser que recibe honra y gloria. Y este es el tercer canto, dice el capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó el libro, es decir, nosotros ahorita vamos a ver que el cordero que fue inmolado tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro y una de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Es decir, aquí se unen también los 4 seres vivientes y los 24 ancianos para darle gloria ahora al Cordero. ¿Por qué? Porque fue inmolado. Porque murió por nosotros. Así que en el capítulo 4
se dedica exclusivamente la adoración al creador de todas las cosas, que es nuestro Dios, y en el capítulo 5 la adoración va dirigida especialmente al que murió por nosotros, que es el Cordero. Y ya el canto número 5, bueno, el canto 4, dice el versículo 12, y decían a gran voz, el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. ¿Quiénes cantan esto? Nos lo dice el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10,000 veces 10,000. O sea, van creciendo, ¿no? Se van uniendo. Primero los 4 seres vivientes, luego los 24 ancianos, luego juntos. millares y millares de ángeles. 4 cantos, 2 para el que está sentado en el trono, que es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, 2 para el Cordero que fue inmolado, que ya están el cielo y la tierra, pero ahora en el versículo 13 dice, y a todos, además, dice, y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y todo lo que hay en ellos, les oí cantar al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí se une todo el universo para darle honor al que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí ya se unen todos para darle gloria y honra a los dos. Sí. ¿No? Qué preciosa escena. Así es. Una maravillosa escena donde se introduce las cosas que van a venir. La gente y nosotros, los seres humanos, queremos anticiparnos al porvenir. Si falta gasolina, queremos tener. Si anticipamos una crisis económica, queremos anticiparnos haciendo algunos movimientos financieros. Queremos anticiparnos. Y Dios en su amor te está mostrando anticipadamente lo precioso que es gozar de ver al Cordero, ver a Dios y poder alabarle. ¿Por qué no hacer provisión para ese día maravilloso, hoy que podemos? Quédense con nosotros, en un momento regresamos con nuestro repaso de la lección. La Reforma Protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo. Es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Biblia. Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 4, Digno es el Cordero. Hemos visto la escena celestial, el trono, los seres que se sientan y están allí en el trono y los que están alrededor rindiendo alabanza. Y ahora llegamos al segundo tópico, crisis celestial. ¿Por qué crisis celestial? ¿Por qué hablamos de una crisis en el cielo? Vamos a hablar de eso, Félix, por favor. Bueno, en el versículo 5, después de que Juan ve la escena del trono de Dios, lo siguiente que ve es que a la derecha que está sentado en el trono, versículo 1 del capítulo 5, había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y un ángel poderoso que le dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y Juan lloraba porque no había nadie que lo pudiera abrir. Y aquí es interesante que esta escena que está viendo Juan tiene una similitud y una similitud especial con respecto a las entronizaciones de los reyes. Juan, siendo judío, siendo inmiscuido en esta sociedad hebrea que él pertenece,
él reconoce rápidamente la escena y se da cuenta que esa escena tiene que ver con la forma como una persona llegaba a ser rey, donde se le daba adoración y entraba. Y cada vez que un rey iba a tomar posesión, tenía que tomar la ley sobre lo cual estaba escrito su fundamento, ¿no? Como trono, su trono sobre qué iba a estar fundamentado. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, habla también precisamente sobre eso, cómo es que cuando se le daba a un rey tenía que agarrar el trono, pero también el testimonio, la historia de Israel, el pacto. Entonces, Juan lo que entiende ahí es de que lo que está escrito muy probablemente tenga que ver con el pacto puesto con Dios que tenía que poder que le daba autoridad al que estaba sentado en el trono. Y si este rey o esta persona que quería ser entronizado no podía tomar el poder, entonces no podía ser rey, no podía ser un rey justo. No podía ser un rey que gobernara sobre todas las cosas. Y como vamos a ver más adelante, durante las lecciones que vienen, a medida que se van abriendo estos rollos, estos sellos del rollo, las cosas suceden en la tierra. Todo el Apocalipsis a partir de aquí tiene que ver con esta acción. Si el que toma el rollo no tiene la posibilidad, la capacidad de gobernar y de dirigir lo que suceda a través de este libro, entonces no es un rey justo, no es un rey digno. Pero entonces uno de los ancianos le dice, no te preocupes. Y me llama la atención que sea un anciano, porque es alguien que ya vivió la experiencia. Sí. Le dice, mira, no te preocupes, hay uno que sí es digno de poder hacerlo. Y eso nos da paz. Claro. Porque no importa lo que suceda con los sellos, no importa lo que suceda con las trompetas, no importa con lo que suceda con todo lo que viene en Apocalipsis, que parece ser una historia difícil, triste, complicada, Dios está al control y Dios lleva las cosas. Entonces eso nos debe de dar paz, nos debe dar tranquilidad en medio de los problemas y de confusiones que podamos enfrentar. Por supuesto, aquí para mí las lágrimas de Juan demuestran desesperación, frustración, tristeza, agonía con respecto a un rollo que está sellado, ¿no? Y como bien lo decías, Félix, justamente allá en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio 17, versículos 18 y 20, menciona que en la coronación de un rey, tenía que tomar un rollo que contenía escrito la ley de Dios y escribirla, y ese rollo lo iba a llevar a su casa, a su recámara, lo iba a estudiar y le iba a dar la capacidad moral de guiar adecuadamente al pueblo, ¿no? Ahora, también dentro del repaso de la lección encontraba que decir que no hay alguien digno ya se había mencionado, uno de los profetas del Antiguo Testamento lo había mencionado por allá por Isaías 29, menciona algo de esto, donde se menciona, este pueblo me alaba con la boca, me honra con los labios, pero está lejos de mí, y justo eso lo dice después de mencionar que las visiones han sido selladas, y cuando alguien le diga lea, la persona va a decir no, porque está cerrada. Entonces tiene que ver, por supuesto, con un rey que sea digno, justo de llevar, pero yo creo que incluye más cosas allí, Pastor Abraham, acerca de esta crisis de un rollo sellado. Sí, Pastor, a Juan se le dijo, sube acá, va al cielo, y te mostraré lo que ha de suceder después. Entonces él esperaba algo, está deseoso de saber qué va a pasar, qué va a acontecer. Y yo creo que Juan, ¿verdad? Sabe que en ese rollo está lo que va a suceder después. Ajá. ¿Sí? Pero está sellado. Cerrado. Está sellado. Y alguien pregunta, un anciano pregunta, ¿y quién es digno? Un ángel poderoso dice, ¿quién es digno? Y entonces no hay, se busca. Yo creo que hubo un momento de espera. Ajá. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podría abrir el libro, ni mirarlo. O sea, ese libro era algo especial. Sí. Su contenido era algo muy importante. ¿Sí? Tenía 7 sellos. Entonces Juan sabía que al abrirlo se le iba a decir todo lo que iba a acontecer. Pero no hay nadie.
Y se pone a llorar Juan, ¿no? No sabré. Me dicen que me van a decir qué va a pasar y no hay nadie digno de desatar para que me digan qué es lo que va a suceder. Y entonces uno de los ancianos, dice el versículo 5, me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sí hay. Sí hay uno, ¿no? ¿Y por qué? Porque es digno él para desatar los sellos, porque venció. Sí. ¿Quién lo dice? Un anciano, que es representante de la raza humana. Entonces dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, son menciones humanas, ¿no? Él, siendo humano, ya venció. Y ahora está acá, y él es digno por lo que ha hecho, de tomar el libro y desatar sus sellos. Y si vemos la ubicación del libro, dice el versículo 5, versículo 1, a la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera. Okay. ¿Dónde estaba? A la derecha. A la derecha. Entonces se supone que si está a la derecha, es un lugar de autoridad. Y entonces el que es digno va a venir, va a tomar el rollo, se va a sentar a la diestra de Dios y entonces va a abrir los sellos del libro, ¿no? Eso es bien importante. Porque el que es digno lo va a tomar y va a ocupar su lugar a la derecha del trono en el trono celestial. ¿Sí? Entonces se va a entronizar también. Así es. ¿Okay? Así que entonces esto es bien importante. ¿Y quién es? Bueno, pues nosotros sabemos, dice el versículo 9, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ello hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinará sobre la tierra. ¿Quién es? Cristo Jesús. Así que ese es el momento que se entroniza a Cristo Jesús como Rey y Señor de todo el universo también. Preciosa escena. Adelante. Si me permite un comentario, Sí. esto me emociona mucho. Es interesante porque Jesús está mostrando su entronización. Jesús le está diciendo a Juan, mira, así me entronizaron. En el capítulo 1 de Apocalipsis, él se muestra como un ser impresionante, ¿no? Un ser vestido con ojos de fuego, una imagen muy fuerte, ¿no? Sus pies de bronce, llamas, etc. Entonces, toda esa imagen que ve Juan es algo impresionante, que lo único que hace es poder tirarse al piso como si estuviera muerto. Pero ahora que Jesús le está mostrando, ahora hay un contraste entre ese Jesús y el Jesús que está en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes, que es un Cordero de Dios. A veces vemos a la figura de Jesús normalmente en una cruz crucificado, ¿no? Pero aquí lo importante es que Jesús le muestra, no es mi imagen. Es cierto que fui un cordero, pero también soy el que tiene la victoria, que soy el guerrero de la casa de Israel, soy el león de Judá, ¿no? Soy el que tiene el dominio, es el que tiene poder sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Y es una imagen que yo creo que deberíamos de recalcar cada vez más, porque esa es la digna de gloria, ¿no? Es de honra y gloria y alabanza, porque fue muerto, pero ahora resucitó y es un ser de majestuosa y terrible majestad, ¿no? De una majestuosidad impresionante, que lo único que nos podemos nosotros es pues callar, ¿no? Adorar, tratar de dar alabanzas en nuestro propio lenguaje limitado, pero sobre todo sentir esa pequeñez delante del trono de Dios, ¿no? Esta imagen de este contraste que Dios va haciendo de las formas como se va representando, creo que nos debiera provocar un análisis personal de cómo miramos a Dios en nuestra vida diaria, si lo vemos como alguien pequeño, como alguien derrotado o como alguien victorioso, que puede darnos victoria sobre todas las cosas, porque Él tiene control sobre todo. Así es, así es. Ahora, el capítulo 5, bueno, ya empezamos a ver muchos lenguajes y mucho simbolismo del Antiguo Testamento, y dentro de esto de quién es digno de esta persona que es digno, en el versículo 9, Pastor Abraham, usted mencionaba, cantan un cántico nuevo.
Y dicen, digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has rescatado, nos has redimido. Tiene una relación intrínseca con algo que pasaba en Levíticos capítulo 25, versículo 25. Si alguien quedaba en pobreza extrema y tenía que vender sus propiedades, incluso quedar como esclavo frente a otra persona para poder subsistir, solamente había alguien que podía rescatarlo y era un pariente. El Goel. Así es, el Goel. Ese personaje era el que podía y era digno y tenía la capacidad de rescatar, redimir. Entonces empieza Apocalipsis a utilizar muchos significados, muchos lenguajes. Ya Jeremías en el capítulo 32 había tenido una visión que tenía que ver con este lenguaje mesiánico y que tenía que ver con este lenguaje profético acerca de digno y lo que hace digno a este Cordero. Es digno porque nos ha redimido, como decía el pastor Abraham. Es digno porque tiene poder, gloria, majestad. Es digno porque se hizo uno de nosotros y llegó a tener la capacidad de rescatarnos. Y no solamente la capacidad de rescatarnos por ser el más cercano, sino también porque es rico, tiene los recursos necesarios para redimirnos. Y bueno, llegamos a ver cómo esa crisis celestial que genera lágrimas en los ojos de Juan se soluciona por este que es digno, Pastor Abraham. Así es, pastor. Entonces, a mí me llama la atención que el anciano le dice, sí, sí hay alguien, no llores, sí hay alguien. Y le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces le dice, es el león de Judá. Y voltea Juan, ¿verdad? Y no ve un león, ¿verdad? Ve un cordero como inmolado. Alguien que sufrió. Pero el cordero se dirige a la derecha del trono y toma el rollo. Cuando el cordero toma el rollo, entonces todo el universo se da cuenta que él tiene, porque es digno, porque ya lo tomó, él tiene toda la autoridad y toda la soberanía en el cielo y en la tierra, en todo el universo. Es el soberano del cielo y de la tierra. Y tiene el destino de su pueblo en sus manos. Él hace lo que quiera porque tiene el control de toda la historia de la humanidad y sobre todo de su pueblo, ¿no? Que lo va a llevar a la salvación. ¿Qué contenía ese rollo? El plan de salvación. Los actos divinos, los actos de Dios, lo que Dios va a hacer para salvar a su pueblo. A través de la historia. A veces nos parece que surgen poderes, reyes, gobernantes, y que todos ellos salen como por capricho, ¿no? Ejecutando su poder que tienen y ahí están. No. Aquí nos dice que no. Que Dios tiene todo el control y que si alguien sube es porque Dios lo permite. Y cuando Dios lo quiera, lo va a quitar. Y al último, al que va a entronizar, es a su pueblo. Así es. Ese rollo dice eso. Y por eso Juan ahora, en vez de llorar, pues yo creo que estaba contento y feliz al saber lo que iba a acontecer. Sí. Al final de todo, el Cordero es el victorioso, es el digno, es el poderoso y además entroniza también a su pueblo. A su pueblo. Qué maravillosa visión, fantástico. Y bueno, eso me hace pensar en qué hacemos nosotros hoy día a día para que ese plan de salvación se desarrolle en mi vida particularmente. La visión está diciendo, ahora el que se encarga del plan de salvación es nuestro más cercano amigo, alguien que vivió como nosotros, nos comprende, nos ama, nos ha redimido y Él va a estar con nosotros a cada rato. Queridos amigos, ojalá que hasta aquí la lección nos conduzca a conocer y amar más al que es, que fue inmolado, que venció y que tiene el rollo en su diestra. Es decir, que tiene el control de nuestra salvación y su preocupación con nosotros para un día entronizarnos también. Quédese con nosotros, en un momento regresamos con nuestro repaso de la lección.
Gracias por seguir con nosotros en el repaso de la lección número 4, Digno es el Cordero, y ya hemos pasado por el primer tópico, la escena celestial, donde se nos puso el contexto de ahora la nueva etapa, la visión. Ya hemos visto la crisis celestial que generó lágrimas en los ojos de Juan, y hemos visto que aparece alguien que es digno, y entonces eso genera una gran exaltación celestial. Tercer tópico de nuestra lección, exaltación celestial. Quiero iniciar mencionando que en el versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis dice, cuando a Juan se le dice, tranquilo, hay alguien que puede abrir, se le dice quién es, y él voltea, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. El significado de los 7 cuernos y los 7 ojos. Bueno, pues en el contexto del simbolismo, los cuernos denotan autoridad. Y entonces 7, que es un número que habla de totalidad, está hablando justamente de la capacidad y la omnipotencia de Cristo para reinar. Y los ojos hablan acerca de la capacidad o presentan la omnisciencia, la capacidad de leer el rollo de parte de este Cordero y de instruir a su pueblo acerca del contenido. Y termina diciendo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y entonces habla acerca de un momento en donde el Espíritu de Dios es enviado a toda la tierra. Félix, ¿qué podemos encontrar allí que nos ubique en un momento específico? Bueno, ahora el Cordero que toma el rollo ahora tiene todo el poder. Tiene toda la capacidad de gobernar este mundo. En el libro de Job, cuando son llamados los representantes de la tierra delante del trono, el que nos representaba era nuestro enemigo, era Satanás, lamentablemente, ¿no? Adán perdió el dominio sobre la tierra al pecar y Satanás lo usurpó. Pero ahora es el Cordero quien toma el control y dice, yo tengo el control sobre la tierra, y no solo sobre la tierra. Ahora lleva una posición todavía más exaltada. Dios le da un poder, ¿no? Sobre todas las cosas para gobernar lo que va a pasar. Entonces, teniendo esa autoridad, ahora suceden cosas interesantes en la tierra. Lo que sucede en el cielo ahora es manifiesto en la tierra. Y ahora Dios, conforme a su promesa de que si Él se iba a enviar al Consolador, ahora Él, teniendo el trono, ahora es derramado su Espíritu Santo sobre su iglesia. Y esto lo pudimos ver precisamente en el Pentecostés, cuando Dios a través de su pueblo, a su pueblo le derrama su Espíritu Santo y suceden estas conversiones impresionantes que sucedieron en el tiempo de los apóstoles. Cuando Pedro predica y cantidades enormes de personas son conmovidas a través del Espíritu Santo, la iglesia recibe un primer arranque para poder impresionar, impactar, para poder decirle al mundo, hay un nuevo tiempo, hay una nueva esperanza, la esperanza ha renacido, ¿no? Ahora quien gobierna es Dios y ahora podemos tener la tranquilidad de que tenemos la certeza de nuestra salvación en Cristo Jesús. Entonces el Pentecostés, la exaltación de Cristo y el Pentecostés están ligados. La exaltación de Cristo y el mensaje que nosotros damos ahora está totalmente ligado para beneficio de la iglesia temprana y de nuestro beneficio también en estos tiempos. Claro, claro que sí. Es más, allí cuando Juan 7:39 dice acerca de lo que Jesús mencionaba, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, como lo decías, el Pentecostés es una evidencia terrenal, vamos a llamarlo así, de que en el cielo está sucediendo la entronización de Cristo Jesús. Pastor Abraham. Sí, pastor. Juan, en Apocalipsis, ve al Señor Jesús ya como el sumo sacerdote. Se le presenta caminando entre los 7 candeleros de oro, ¿no? Y también en Apocalipsis 4 y 5 se hace alusión a esas 7 lámparas que están ahí delante del trono de Dios,
¿Okay? Así que entonces ya está Jesús en su ministerio sumo sacerdotal. Pero ¿cuándo empezó ese ministerio? Su ministerio empezó después de que Él ascendió al cielo, en el Pentecostés. El Pentecostés marca el inicio del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús allá en el cielo, ¿no? Así lo entendieron aún sus discípulos aquí. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 33, hablando del Señor Jesús, dice, así, exaltado a la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. ¿Okay? El Señor Jesús asciende al cielo, presenta sus credenciales como Salvador del mundo, presenta su ministerio, su sacrificio y lleva trofeos. ¿Verdad? Porque cuando resucitó el Señor Jesús, entonces resucitaron, que creemos que son los 24 ancianos también. ¿No? Entonces el Señor Jesús viene como vencedor, poderoso para salvar, y está Él ahí, y entonces el Padre ve, Jesús presenta todo lo que hizo, trae primicias, ¿verdad?, de lo que va a acontecer en un futuro cuando la victoria será total, trae sus primicias y entonces su sacrificio es aceptado por el Padre. En ese momento Jesús recibe toda autoridad y se sienta en el trono a la diestra de Dios. ¿Okay? Es entronizado. Se inaugura su ministerio sumo sacerdotal desde entonces. Y una muestra de que Él ahora es poderoso para salvar y que es poderoso para llevar a cabo el plan de salvación es que derrama su Santo Espíritu. Manda su Santo Espíritu a sus discípulos y se hacen portentos de conversiones aquí en la tierra. Por eso también dice el versículo 36, Hechos 2:36. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El Señor Jesús ascendió, presenta su sacrificio, su ministerio, es aceptado, manda su Santo Espíritu, ¿verdad?, como diciendo, tengo el poder, tengo toda la autoridad, aquí está, cumplo mi promesa, haciendo relación al arco iris que está ahí en el cielo. Cumplo lo que dije, aquí está. ¿Entiende? Y entonces, por eso es importante el Pentecostés, porque da la muestra de que Jesús es Señor y Cristo, que es el poderoso, que es el gobernante, que es el soberano de todo el universo. Amén. Y así, ahí se inauguró. Y bendito sea que en este momento el Señor sigue allá en el santuario celestial intercediendo por nosotros y ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Vamos a triunfar y vamos a ser entronizados con Cristo Jesús. Amén, amén. Así. Preciosa lección que hemos repasado. Esta lección 4, digno es el Cordero. Y qué bueno que ustedes nos han estado acompañando para que juntos hayamos estado creciendo en la palabra. Antes de despedirnos, quiero invitar a nuestros compañeros aquí en la mesa de diálogo para que puedan transmitir un último mensaje, un mensaje final, concluyente, de cierre para esta lección. Y quiero empezar contigo, Félix. Gracias por estar con nosotros, gracias por los aportes. Un último mensaje. Gracias por la invitación, siempre es un placer y privilegio. Una de las cosas que más me llama la atención de esta lección es que Jesús cumple sus promesas, manifestado en el arco iris que está alrededor, pero también una promesa que le hizo al antiguo Israel. En Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora si os das oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Dijo eso a los israelitas. Y en Apocalipsis, cuando cuando cumple la promesa, los ancianos contestan, dice en el capítulo 5, versículo 9, los que estaban ahí arriba cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto,
con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, versículo 10, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Dios cumple su promesa. Amén. Tardó el tiempo que necesitaba tardar, no porque Él quisiera, sino porque nosotros somos rebeldes, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo logró, y es lo que quería hacer. ¿Y por qué el reino de sacerdotes? Porque los sacerdotes tenían una colaboración con Cristo para predicar, para ayudar en lo que era la parte de todo el ritual, ¿no? De impartir conocimiento, impartir, habilitar el perdón hacia los personajes a través de Cristo Jesús, a las personas que pecaban, ayudar en este ministerio. Entonces Dios espera de nosotros que seamos ese pueblo de sacerdotes, de gente que colaboren con Cristo Jesús y colaboren con Él en su reino, porque debemos de creer que ya somos salvos en Cristo Jesús, por su sangre, por sus bendiciones otorgadas, pero tenemos que hacer la parte que nos toca. No podemos quedarnos, ya soy salvo, qué bonito, gracias Señor, sino que tengo que trabajar con Cristo Jesús. Tengo que vivir con las credenciales del cielo, aun cuando estoy en esta tierra, para que cuando llegue entonces las credenciales que Dios me ha dado y que yo puedo retener por su honra y gloria, entonces pueda ser válidas en el cielo. Pero eso tengo que trabajarlo hoy, tengo que hacerlo cada día. Y es nuestra bendición y es nuestro privilegio poder nosotros ratificar cada día. Hebreos 11 dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de aquellos que viven esperando y viviendo como si estuvieran en el cielo. Tenemos que vivir esa promesa y vivir esa promesa día a día en nuestra vida. Amén, amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Félix, ha sido un gusto haber compartido esta mesa de diálogo contigo. Que Dios le bendiga. Pastor Abraham, gracias por acompañarnos. Sí, pastor. Regreso a Apocalipsis 5, dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus sellos. Y entonces volteé a Juan y veo un cordero, ¿no? Esto me hace recordar lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús dejó el cielo y vino acá, cordero inmolado. Pero ahora dice el versículo 9, por eso, porque se humilló, porque murió por nosotros, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sí, es cierto, es un cordero que fue inmolado, murió, sufrió, lo escupieron, lo escarnecieron, pero Él reina por los siglos de los siglos. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús reina soberano y es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Confiemos en Él. Él es el obrador de nuestra salvación y si confiamos en Él, pronto estaremos entronizados junto con Él. Así sea, así sea. Gracias por habernos acompañado, Pastor Abraham. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este repaso de la lección. Y quiero terminar dejándote en mente algo importante que para mí genera confianza en Dios y un anhelo de buscarle cada día. Y es que esta visión de Apocalipsis 4 y 5 presenta a un ser que es fiel. Un ser que no ha roto sus promesas. Ese arco iris. Ustedes se acuerdan de un arco iris con el diluvio. Una promesa divina, una promesa que se ha cumplido. Aparece allí en Apocalipsis recordándonos que Él es fiel. Yo no sé si están pasando por problemas, necesidades, pero Él es fiel. No dejen de confiar en el que es fiel. Lo otro que me llama la atención es que el Espíritu es enviado a toda la tierra y el hecho de que el Pentecostés haya sido la ratificación
aquí en la tierra, de que en el cielo ha sido entronizado Jesús, llegó a ser el eje, el motivador de todas las labores de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles. Y allí, en el capítulo 7 y el versículo 55, aparece Esteban, viendo algo especial, justo antes de morir. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué lo motivó incluso a entregar su vida por Cristo Jesús? La certeza de Jesús entronizado. Que no haya nada que te distraiga. Desgasta tu vida en buscar el Espíritu Santo y ser un testigo de Jesús en esta tierra. Que Dios te bendiga.